Tema 58. El arte islámico. A lo largo de este tema vamos a examinar las principales características y manifestaciones del arte islámico, un arte que nace con la era islámica en el año 622. Se trata de un estilo artístico esencialmente religioso, en el que la práctica del aniconismo, predicada por el Corán, se manifiesta en un predominio de la arquitectura sobre las artes plásticas. Las primeras manifestaciones artísticas surgieron en tiempos de la vida de Mahoma y alcanzaron su máximo esplendor con las dinastías Omeya y Abasí. Tras esta última, la desgregación política ocasionó un aumento de la diversidad artística de las diferentes dinastías e imperios musulmanes hasta el momento actual. La importancia de este tema reside en que nos permite comprender cómo esta nueva fe originó un arte singular, con una gran capacidad de absorber y reinterpretar el lenguaje artístico de las culturas con las que el Islam entró en contacto a través de su expansión territorial. Esto se tradujo en un estilo de gran refinamiento, lleno de matices decorativos y que aportó interesantes soluciones ornamentales al mundo del arte. En nuestro país, la huella del arte islámico es patente a través del arte hispano-musulmán o andalusí, que es único en su género. Vamos a dividir el tema en 5 grandes puntos. En el primero, indagaremos en los referentes históricos y en la evolución artística. En el segundo punto, nos centraremos en las características más generales del arte islámico. En el tercer punto, en el tercer apartado, nos vamos a centrar en la arquitectura y en el urbanismo, concretamente en sus principales tipologías y en su evolución, la evolución de la arquitectura, y prestaremos especial atención a la arquitectura de Al-Ándalus. En el cuarto punto nos adentraremos en las artes suntuarias andalusíes, en la persistencia de este estilo, de estas artes suntuarias en los reinos hispanos cristianos, y en el último punto estudiaremos el fenómeno mudéjar en estos reinos. Empecemos con los referentes históricos y la evolución artística del arte islámico. A comienzos del siglo VII surgió en Arabia una civilización de extraordinaria importancia para la historia de la humanidad, que es el Islam. La era islámica o égira comenzó en el año 622 después de Cristo, fecha en la que Mahoma se trasladó de la Meca a Medina, huyendo de la intransigencia mostrada hacia su labor predicadora. A partir de esa fecha, junto a la fe religiosa, surgieron nuevas actitudes, tanto sociales como políticas, que en menos de un siglo se extendieron desde las costas del mar Arábigo hasta el océano Atlántico. La expansión musulmana se produjo con una gran rapidez. De hecho, fue una rapidez extraordinaria y que estuvo basada en las amplias libertades concedidas a los pueblos sometidos. Tras la muerte de Mahoma y de los califas ortodoxos, que fueron sus inmediatos sucesores, triunfó la tendencia imperialista del Islam con la dinastía Omeya. Este fue el momento de mayor expansión territorial del Islam. En el año 750 fue reemplazada por la dinastía Abasí, sustitución ocasionada por los crecientes enfrentamientos internos de carácter religioso. Los abasíes no tardaron en llevar a cabo la desintegración territorial del imperio y la consiguiente formación de califatos independientes. Pese a la fragmentación política y las diferentes interpretaciones religiosas surgidas a lo largo de su historia, el Islam nos ha dejado un sinfín de vestigios culturales que son fiel testimonio del esplendor que ha alcanzado la cultura islámica en campos como la literatura, la ciencia y en particular lo que estamos estudiando en el arte. Este florecimiento cultural llegó hasta el siglo XVI, centrando su actividad en las ciudades más importantes como Bagdad, Córdoba, El Cairo, Delhi y Estambul. El fundamento sobre el que se asienta la doctrina de Mahoma, que está en la base de las enseñanzas del Corán, libro sagrado de los musulmanes, es la soberanía del único Dios, al que está sometida la humanidad en su conjunto y cada individuo de forma particular. La religión islámica se asienta en 5 pilares, que son la profesión de fe o shahada, no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta, primero de los pilares del Islam, la plegaria canónica, recitada del Corán 5 veces al día, salat, la práctica de la limosna, zakat, que es el tributo obligatorio,
y el ayuno durante el mes del Ramadán, Saum, y la peregrinación a la Meca, Hajj, que debe realizarse por lo menos una vez en la vida, siempre y cuando la salud y la economía personal lo permitan. Cada uno de ellos tiene una especial incidencia en las expresiones artísticas, vamos a verlo. La religión se constituyó como el elemento unificador de la amplísima extensión tanto territorial como cronológica de la civilización islámica. Este largo desarrollo espaciotemporal ha dado lugar a una enorme diversidad de producciones y modelos artísticos, los condicionantes geográficos, así como los factores históricos y el sustrato cultural persistente de los territorios conquistados determinaron la diferente evolución y las particularidades de las formas artísticas. En el proceso de desarrollo y evolución del arte islámico se pueden distinguir 4 etapas fundamentales. La primera, abarca desde el origen, desde el siglo VII al siglo XI, caracterizada por la asimilación de la herencia romano-bizantina y sasánida. Durante este periodo comenzaron a perfilarse 2 ámbitos diferenciados, uno vinculado a Occidente, desde Al-Ándalus hasta Oriente Próximo, y el otro vinculado a Oriente, en torno a Mesopotamia y Persia. A partir del siglo XI se inició la segunda etapa, con la incorporación de un nuevo componente que es la cultura turca, a consecuencia de la instalación definitiva de las nuevas dinastías de este origen, los Gaznavíes, los grandes selyukíes y selyukíes del Rum. La herencia de los 3 califatos, abasí, fatimí, andalusí, determinaron la configuración de 3 ámbitos de poder en el Islam. Los territorios orientales y Anatolia se vieron sometidos a las dinastías turcas. En los territorios occidentales se instalaron dinastías bereberes, almorávides y almohades. Y entre ambos territorios, en la zona próximo oriental, emergió un poder ocupado por una dinastía de origen kurdo que son los ayubíes. Cada una de ellas ofrece soluciones y propuestas artísticas bien diferenciadas que vamos a ver. A mediados del siglo XIII, nuevas invasiones marcaron la tercera fase, es la que se consolidaron los 3 ámbitos ya definidos, al tiempo que tuvo lugar el comienzo del fin del Islam medieval. En Oriente, las incursiones mongolas sembraron una gran destrucción, lo que sembró el terreno para la aparición de nuevas dinastías, iljaníes y timuríes, que abrieron la vía más directa con el lejano Oriente. En esta época, en la zona septentrional de la India, desaparecieron en el sultanato de Delhi los denominados reyes esclavos. Aparecieron en el sultanato de Delhi estos reyes esclavos. Y en Occidente, el Islam ya se batía en retirada, en Al-Ándalus, con un refinamiento que marcaba realmente la decadencia política. En el norte de África compartía esta situación artística hasta que la influencia otomana y la imitación de las formas europeas unificaron la mayor parte del territorio. A partir del siglo XVI se afianzaron 3 grandes imperios: el otomano, tras la conquista de Constantinopla en 1453, el safawí a partir de 1501 en Persia y el mogol desde 1526 en la India. Cada uno de ellos potenció un sentimiento nacionalista que se tradujo en unas expresiones artísticas en las que no se aprecia el habitual trasvase de ideas artistas como en épocas anteriores. Pues bien, ya hemos visto el contexto histórico en el que surge el arte islámico y su evolución, que es necesario para estudiar ahora las principales características de este arte. El arte islámico se caracteriza fundamentalmente por una visión teocéntrica del mundo inspirada en el Corán. Los preceptos coránicos prohibían la representación de imágenes para evitar la idolatría y por ello el arte islámico es esencialmente anicónico, hecho que que según la obra del coordinador de Historia del Arte, Juan Antonio Ramírez, determinó una estética abstracta no figurada. Además de la prohibición de la idolatría, el aniconicismo islámico se debe en parte también a la creencia de que la creación de formas vivientes es solo facultad de Dios.
El corpus de los hadices, dichos atribuidos al profeta Mahoma, contienen la prohibición de la exhibición explícita de imágenes de seres vivos e incluso amenazan a los pintores que se atreven a dar vida con sus imágenes. Lo cierto es que los musulmanes han interpretado estas prohibiciones de diferentes maneras, según el momento y según el lugar. De hecho, en el arte secular del mundo musulmán, las representaciones de formas humanas y animales estuvieron presentes en casi todas las épocas islámicas. En Persia e India, por ejemplo, se encuentran algunos manuscritos con representaciones de Mahoma y otras figuras religiosas, aunque estas imágenes estaban destinadas a ilustrar la historia y no a infringir la prohibición islámica de la idolatría. También hubo episodios de destrucción iconoclasta del arte figurativo, como el decreto del califa omeya Yazid II en el año 721, por el que se ordenaba la destrucción de todas las imágenes representativas de su reino. Según Wolfram Drews, historiador medievalista, buena parte de la historiografía ha visto una influencia islámica en el momento iconoclasta bizantino del siglo VIII. Por estos motivos, el arte islámico religioso se ha caracterizado a grandes rasgos por la ausencia de figuras y por el uso de motivos caligráficos, geométricos, florales y abstractos. Esto explica el escaso desarrollo de la pintura y la escultura en comparación con el predominio de la arquitectura, que engloba además las demás artes. La primacía del mensaje coránico y el hecho de ser una religión revelada convierten a la escritura, en concreto en lengua árabe, en la forma más adecuada de hacer visible el mensaje de Dios. De ahí la importancia que adquiere la caligrafía que se impone en los programas decorativos del Islam. Dado que los árabes además eran consumados matemáticos, en sus obras buscaban la perfección matemática, por lo que sus edificios y motivos ornamentales están caracterizados por las formas esencialmente geométricas. Junto a la caligrafía y los motivos geométricos, la decoración vegetal, junto a un grado de abstracción cada vez mayor, define la decoración. El arte islámico es además un arte ecléctico que ha demostrado una gran capacidad de asimilación y reinterpretación de los elementos artísticos y de obras y de otras culturas, y la fusión de bases culturales diferentes a las del origen del Islam. Las tribus árabes nómadas carecían de modelos propios por seguir, por lo que en su desarrollo fueron incorporando una serie de influencias identificables en sus primeras producciones del estilo, como por ejemplo el arte persa sasánida, la tradición del clasicismo romano-bizantino, la estética oriental y el arte cristiano en sus primeros siglos, el paleocristiano. Sin embargo, la asimilación de la tradición artística de otras culturas por parte del Islam no ha de ser entendida como una mera imitación formal y de sus elementos. Por el contrario, el arte islámico desarrolló a partir de estas bases soluciones fundamentalmente originales. Bien, en cuanto al papel de las mujeres musulmanas, la realidad es que no tuvieron demasiadas oportunidades para poder desarrollarse en aquella época como artistas, aunque contribuyeron al legado del arte islámico en otros ámbitos. No hay testimonios de mujeres que desarrollaran artes mayores y tampoco tuvieron un papel importante en las artes figuradas debido a la aniconicidad del arte. La mayoría de las mujeres musulmanas destacaron en el ámbito cultural como poetisas. Entre ellas, las más conocidas fueron Aisha, poetisa del siglo X en Al-Ándalus, y Walada, poetisa andalusí del siglo XI, conocida por su gran conocimiento de la poesía y de la retórica. Si esas eran las principales características del arte islámico, vamos a estudiar ahora la arquitectura, antes de pasar a las artes figurativas. Lo cierto es que el arte islámico tiene su mejor expresión en la arquitectura. La mayoría de los edificios muestran tendencia hacia la horizontalidad, una definición clara de volúmenes y una perfecta integración en el paisaje. Se suelen utilizar materiales de construcción generalmente pobres, como el ladrillo, la madera o la mampostería. Como elementos sustentantes se utilizan toda clase de arcos de medio punto y de herradura,
pero también otras tipologías originales, características de la arquitectura islámica, como los arcos apuntados, polilobulados y entrelazados, que utilizaron sobre distintos tipos de soportes, tanto pilares como columnas. Los artistas musulmanes perfeccionaron la bóveda de cañón y de arista y posiblemente inventaron las bóvedas de crucería. Además, utilizaron distintos tipos de cúpulas de media naranja, de cuarto de esfera y las califales. Es notorio el profundo contraste entre la pobreza decorativa del exterior del edificio y la exuberante ornamentación del interior, siendo característico el horror vacui, horror al vacío, es decir, una tendencia a cubrir todo con decoración, todo el espacio profusamente decorado. Los motivos ornamentales, como vimos, se limitan a formas vegetales, ataurique, geométricos, lacería y epigráficos, escritura cúfica de los pasajes del Corán. Esta ornamentación se realiza en base de placas de mármol, revestimientos de estuco o azulejos de cerámica vidriada, que es la técnica denominada del alicatado. La mezquita es la principal construcción del arte islámico. Es posible que la estructura de las mezquitas tenga su origen en la casa original de Mahoma, en Medina, aunque hay otras hipótesis que apuntan a que se trata de una inspiración de estructuras hipóstilas persas sasánidas y en las basílicas paleocristianas también. A diferencia del templo cristiano, esto es importante, la mezquita no es la casa de Dios en sí, sino el lugar de reunión de la comunidad musulmana, de ahí su mayor tamaño en comparación con los templos cristianos. Las mezquitas son de planta cuadrada o rectangular y cuentan con un gran patio central, san, en cuyo centro se encuentra una fuente mida para efectuar las abluciones rituales, tal y como indica el Corán. Con un templete, a veces está decorado. El patio suele estar rodeado de una zona porticada con pilares. Adosado al patio se encuentra una torre, el alminar, donde el almuédano llama a los fieles a la oración. La parte más importante la constituye la gran sala de oraciones, el haram, formada por un número indefinido de naves, perpendiculares o paralelas, según el tipo de mezquita, a la qibla, que es el muro que está orientado a la Meca. En la qibla se localiza el mihrab, que es un nicho muy decorado, cuyo espacio está delimitado por arquerías que forman un recinto cerrado llamado maksura, a fin de establecer una separación entre el califa y el resto de los fieles. Próximo a la qibla se sitúa el minbar, un púlpito de madera desde donde el imán dirige la oración. Muchas mezquitas eran también escuelas coránicas, madrasas, precedentes de las universidades cristianas medievales. Disponían de distintos tipos de dependencias y de habitaciones ordenadas en torno a un patio central. Existen tres tipos fundamentales de mezquitas. El primero es la mezquita clásica o de sala hipóstila. Cuenta con una sala de oración formada por columnas o pilares a modo de estructuras hipóstilas de origen egipcio o sasánida. Las primeras mezquitas construidas en Irak a finales del siglo VII, como la de Basora, responden a este modelo. Esta tipología adopta dos variantes. El modelo sirio, en el que las naves son paralelas a la qibla y están cortadas por otra perpendicular llamada axial, es la axial, modelo que toma su nombre de la mezquita de Damasco del año 705, que representa la peculiaridad de ser la primera en disponer de un patio porticado, un san, y cuya nave axial es más alta y más ancha y termina con una cúpula encima del mihrab. Y el otro modelo es el Al-Aqsa, que toma su nombre de la mezquita Al-Aqsa de Jerusalén, construida en el año 710, en la que las naves adoptan una disposición perpendicular al muro de la qibla. La central es más alta y más ancha, hecho que configura un tipo de T. El segundo modelo es el de 4 iguanes. Tiene su origen en el mundo persa. Fue introducida por los garnavíes y desarrollada por los selyukíes. Cuenta con un patio central alrededor del cual se organizan 4 iguanes, salas abovedadas cubiertas al frente, coronadas con una cúpula bulbosa muy decorada. El último modelo es el de la mezquita de planta centralizada, que se inspira en la iglesia bizantina de Santa Sofía en Constantinopla.
Fue un modelo ampliamente desarrollado por los otomanos. Se caracteriza por disponer de una planta centralizada que configura un conjunto de, un cubo cupulado. Es frecuente que esa cúpula central esté apoyada en otras semicúpulas. Un ejemplo de esta tipología lo encontramos en la mezquita de Sezade de mediados del siglo XVI en Estambul. Ya hemos hablado de las mezquitas. ¿Cómo eran entonces los palacios islámicos? Y es que mención aparte merece la arquitectura palaciega, de tipo urbano o rural, que caracterizó buena parte de la arquitectura islámica y que alcanzó un enorme desarrollo en el mundo islámico. Muchos de los palacios erigidos por esta civilización encarnan el concepto de palacio-ciudad, donde la dicotomía entre la sobriedad exterior y la suntuosidad decorativa de las estancias internas marcan la pauta de una arquitectura que aúna las funciones residenciales con las administrativas y ceremoniales, bajo una estética de tipo oriental. Buena muestra de ello son los palacios nazaríes, los construidos, por ejemplo, en la ciudad de Samarra. El Islam es una civilización eminentemente urbana. Las ciudades islámicas se configuran como centros religiosos con el culto organizado en torno a la mezquita, aunque principalmente son centros económicos. Lugares de intercambio, mercados permanentes, centros de consumo, puntos de llegada de rutas caravaneras comerciales y centros de distribución de los productos. El urbanismo islámico, de inspiración oriental, carece de ordenación y su crecimiento se produce por lo general de forma irregular y descontrolada, en función de la actividad comercial y del aumento de la población. Dentro del conjunto urbano sobresalen por su importancia la Medina, que es un espacio amurallado que contiene los edificios religiosos y administrativos principales. Y el Zoco, una plaza en torno a la que giran las principales actividades comerciales y también la vida urbana. La ciudad de Córdoba del siglo X es un ejemplo perfectamente representativo de este tipo de urbanismo. Ahí lo tenemos. Pues bien, vistas las principales tipologías de la arquitectura islámica, vamos a ver ahora su evolución. En el momento del advenimiento del Islam, tanto las tribus nómadas como la escasa población sedentaria de Arabia carecían de una fuerte tradición artística, es lógico. El principal santuario de la Meca, la Kaaba, era el centro de peregrinación de todas las tribus árabes. Debía de ser en su origen muy rudimentario y su mal estado aconsejó una primera reconstrucción, aún en tiempos de Mahoma, y otra posterior tras su muerte. Su fisonomía actual procede sin la menor duda de esa época, aunque desde entonces se han sucedido diversas reconstrucciones y ampliaciones del recinto. Los primeros sucesores del profeta, los califas ortodoxos, construyeron mezquitas en Kufa y Basora, en Irak, siguiendo la estructura de la casa del profeta. En estas mismas ciudades y también en Damasco se erigieron los principales palacios del gobierno. Estos espacios, carentes de cualquier pretensión artística, se emplazaban junto a la quibla de las mezquitas y contaban con un diwan o sala de recepción. Los omeyas crearon un imperio que se extendió desde la India hasta la península ibérica a través del norte de África. Las primeras formas artísticas estuvieron impregnadas de influencias bizantinas. Buena prueba de ello son las que participan en la Cúpula de la Roca, es la gran obra de arte árabe situada en el lado este de Jerusalén. Fue construida entre los años 688 y 692, unos 60 años después de la muerte del profeta, y es considerado el edificio islámico más antiguo que se conserva en pie. Vamos a verlo. Generalmente se lo conoce también como Mezquita de Omar, al atribuirse a este compañero de Mahoma su fundación. Pues Omar levantó una pequeña capilla de oración en madera sobre la roca de este lugar, aunque el creador de la mezquita fue el califa omeya Abd al-Malik, quien la erigió realmente con la finalidad de expresar el triunfo de las doctrinas de Mahoma sobre las de Cristo y también para competir con la Basílica del Santo Sepulcro de la misma ciudad.
El edificio se levanta sobre la roca que forma la cima del monte Moria, lugar de gran significado de las tres grandes religiones monoteístas. Según la tradición hebrea, era el lugar donde Abraham iba a cumplir con el mandato divino de sacrificar a su hijo Isaac. Es el Sancta Sanctorum del Templo de Salomón y el Palacio de Herodes. Estuvieron sobre el mismo lugar. Y sobre esta roca, el profeta Mahoma apoyó los pies para realizar el viaje nocturno de ascenso al cielo. Arquitectónicamente, la cúpula de la roca es única en el arte islámico. Se relaciona con el estilo de templo bizantino de planta central octogonal de origen paleocristiano, con particular influencia del Santo Sepulcro de Jerusalén. Tiene dos naves de circunvalación y está rematado con una cúpula que se levanta sobre un cimborrio octogonal. 4 pórticos se abren en los 4 puntos cardinales, situando de esta manera simbólica el santuario como centro del mundo. La cúpula está formada por una cubierta doble de madera forrada por una capa de metal dorado. La actual procede de una reconstrucción del siglo XVI. En el interior se aprecia un estilo clasicista romano y bizantino, por el uso de una doble estructura con pilares y columnas. La decoración mursivaria de fondos dorados es igualmente reflejo del mundo bizantino. A este periodo pertenecen también la mezquita de Damasco y la mezquita Al-Aqsa de Jerusalén. La primera de ellas, la de Damasco, fue construida en el año 705 sobre los restos de la iglesia dedicada a San Juan Bautista. Inauguró el tipo de mezquita de sala e hipóstila con naves paralelas a la quibla. La segunda se levantó sobre los restos del templo de Salomón y ha pasado por numerosas reconstrucciones, la última de mediados del siglo XI. También de época omeya son los castillos del desierto. Estos eran palacios construidos en el siglo VIII que servían de residencia de los califas y de los gobernadores. Entre ellos destaca el de Qusayr Amra, en Jordania, que cuenta con importantes figuras de gran contenido figurativo que representan a los monarcas vencidos por el Islam. Caisar, el emperador bizantino; Cosroe, el emperador sasánida; Rodrigo, el rey visigodo; y Negus, el rey de Abisinia. Figuras humanas que ponen en cuestión la niconicidad del arte islámico. Los primeros abasíes realizaron una profunda transformación del Islam, que dejó de ser exclusivamente árabe para convertirse en un imperio musulmán. Si la arquitectura omeya se caracterizaba por el empleo de sillares de piedra, columnas, revestimientos de mármol y mosaicos, las construcciones abasíes priorizaron, según la historiadora del arte y profesora de la UNED, Esther Alegre, el uso de ladrillo y adobe, con el pilar como elemento sustentante y la cúpula sobre trompas como sistema de cubierta. De esta época es la planificación y construcción de las ciudades de Bagdad y Samarra. La de Bagdad, del año 762, siguió esta ciudad un trazado circular de marcado carácter simbólico universalista, mucho más funcional que los caóticos esquemas de los modelos urbanos islámicos. En su centro se emplazó el Palacio Imperial. La ciudad de Samarra, por su parte, se convirtió durante un breve periodo de tiempo en la capital del Imperio Abasí. Allí se levantó la mezquita de Samarra, con planta de forma de T, cuyo rasgo más característico, más singular, es su remate de un alminar helicoidal que nos recuerda perfectamente a los antiguos zigurats babilonios. Con los abasíes se inició la fragmentación política del Imperio Islámico. Los aglavíes, separados de la autoridad política de Bagdad, gobernaron de manera independiente en Ifriqiya, el norte de África, entre los años 800 y 909. Son los responsables de la mezquita de Kairouan, en Túnez, que presenta las naves perpendiculares al muro de la quibla en forma de T, e incorpora también los arcos de herradura que ya veremos posteriormente en la mezquita de Córdoba. En Egipto gobernaron los tuluníes entre el año 868 y 905, a cuya dinastía pertenece la mezquita de Ibn Tulun del Cairo, de influencia abasí, como muestra el alminar helicoidal y las naves paralelas al muro de la quibla. Los omaníes
Gobernaron del 892 al 999 una familia de rancia abolengo-persa, convertida al Islam, que se independizaron en el Jurasán. A esta dinastía pertenece el mausoleo de Ismail, en Bujara, construcción de planta cuadrada coronada con una cúpula de media naranja y abierta al exterior con 4 puertas en cada uno en un punto cardinal. El califato Fátimí, 909-1171, creado por Ubayt-Alak, destaca por la mezquita de Al-Hakam en el Cairo. En este caso se construyeron naves paralelas a la Qibla, cortadas por una central que proporciona una forma de T diferente a las vistas anteriormente. Los ayubíes, la dinastía de Salah ad-Din, conquistaron el Egipto fatimí en 1171 e incorporaron poco después el territorio sirio. Bajo su mandato floreció la tradición local siria de construcción en la piedra. Introdujeron además las plantas cruciformes y las muqarnas, un elemento arquitectónico decorativo a base de yeso que simula estalactitas. Los turcos selyukíes, que ocuparon Bagdad en 1055 como defensores del califa abasí, con el sultanato, con el título de sultanes, desarrollaron una mezquita de 4 iguanes. También fijaron el modelo de madrasa. Sus monumentos funerarios siguieron el ejemplo del mausoleo de Ismail. Bien, ¿cómo evolucionó el arte del Islam tras la dinastía abasí, que es cuando se produce su fragmentación total? La invasión de los mongoles de Hulagu Khan en el año 1258 arrasaron Bagdad y destruyeron lo que quedaba del califato abasí. Puso fin al imperio del Islam e inició un periodo de mayor fragmentación política. En Oriente, las oleadas mongolas trajeron, tras la devastación del guerrero y emperador Gengis Khan en 1218, el asentamiento de los Iljaníes, 1256-1335 en Irán. Su empresa arquitectónica se centró en la capital, Sultanilla, donde está la tumba de Oljetu, que es su mejor exponente. Los timuríes, descendientes de Tamerlán, el último de los grandes conquistadores nómadas de origen turco-mongol, se instalaron en su capital, Samarcanda, y allí crearon una serie de construcciones de gran magnitud y suntuosidad realmente sin precedentes. Prueba de ello es la mezquita de Bibi Hanum y el mausoleo de Tamerlán. En la India occidental, en 1208, el general Qutb-ud-Din Aibak fundó el sultanato de Delhi, que inició una tradición artística profundamente original que recibe el nombre del arte indo-islámico. Bajo esta denominación se engloba un conjunto de elementos característicos muy influidos por la arquitectura religiosa de piedra hinduista y jainista, como por las fórmulas y tipologías del Irán occidental. Esta síntesis queda patente en sus principales construcciones como Quwat-ul-Islam en Delhi y el mausoleo de Iltutmish. Los mamelucos eran esclavos turcos que buscaban en las filas del ejército de la dinastía, servían en las filas del ejército. Baibars I se hizo con el poder en Egipto y Siria, donde fue el que se encargó de contener el avance mongol y establecieron su capital en el Cairo. La tendencia más notoria de sus manifestaciones artísticas es la de recurrir al pasado incorporando toda la tradición anterior junto a algo que se ve que está patente en la mezquita de Baibars. ¿Y qué ocurrió con el arte islámico durante la época de los grandes imperios? El Imperio Otomano se desarrolló entre el siglo XIV y el primer cuarto del siglo XX. En sus producciones artísticas se identifican 4 grandes fases. La primera de ellas revela un momento de experimentación sobre bases selyukíes y bizantinas y toma como como centro de referencia su capital, Bursa. La segunda es más interesante, por producirse ya una auténtica formulación del arte otomano, cuyo gran arquitecto es el celebrado Mimar Sinan, autor de las grandes mezquitas de Estambul como la de Solimán, que cuenta con sus 2 semicúpulas sobre soporte, como soporte una cúpula central. Son característicos también los finos alminares con terminación cónica y la gran abundancia de cúpulas en todo el recinto, como podemos ver en la imagen. La tercera fase introduce ciertas reformulaciones sobre el modelo anterior,
que revela, que es claro en la mezquita azul de Estambul, realizada a comienzos del siglo XVII y cuenta con 6 grandes minaretes. La cuarta y última etapa refleja un creciente influjo occidental. Por último, tenemos el Imperio Safaví, creado en 1501 en Persia, con capital en Isfahán, que recuperó las producciones de traducción persa sasánida. Las mezquitas safawíes presentan el esquema de época selyukí, de mezquita con 4 iguanes, como por ejemplo tenemos en la gran mezquita real del siglo XVII. Y el Imperio Mogol se creó en la India en 1526 como heredero de la tradición timurí. El emperador Akbar volvió los ojos hacia fórmulas indo-islámicas. Y pasamos a la arquitectura de Al-Ándalus. Con la invasión musulmana de la península ibérica en el año 711, Al-Ándalus se convirtió en un emirato dependiente de Damasco hasta el año 756, con Abderramán I, único superviviente de la dinastía omeya, proclama el emirato independiente. En el año 929, Abderramán III creó el Califato de Córdoba, dando paso a una etapa de mayor esplendor artístico y cultural de Al-Ándalus. Desde el punto de vista artístico, este periodo está impregnado de influencias tanto visigodas como romanas. Incluso se aprovecharon en las construcciones las columnas, fustes y capiteles de edificios anteriores a la invasión. La arquitectura califal se caracteriza por la utilización sistemática del arco de herradura, si bien más cerrado que el visigodo. Más tarde apareció el arco polilobulado y entrelazado. Como cubiertas se emplearon las bóvedas de cañón y de arista. Los musulmanes introdujeron también la bóveda de crucería y la cúpula califal, formada por nervios entrelazados sin cruzamiento en el centro, dejando un espacio en el que se sitúa una cúpula gallonada. El edificio más representativo de este periodo, sin la menor duda, es la mezquita de Córdoba. Su construcción se inició en el año 785 por mandato de Abderramán I, sobre los restos de una antigua iglesia visigoda, la de San Vicente, comprada a los cristianos, de la que se reutilizaron realmente buena parte de los materiales, principalmente las columnas. La planta guarda clara relación con la mezquita de Kairuán, con naves perpendiculares a la quibla del tipo T. También utiliza los arcos de herradura que encontramos en Kairuán, aunque en este caso con un sistema de doble arquería. Sus 11 naves iniciales fueron ampliadas en el año 833 hacia la cabecera por mandato de Abderramán II. Abderramán III construyó su alminar y realizó importantes mejoras en el interior. Su hijo, Al-Hakam II, realizó en 964 una nueva ampliación, en la que construyó un nuevo mihrab y la maksura, dando lugar a un espacio ricamente ornamentado con mosaicos bizantinos, cúpulas califales y delimitado por arcos dobles polilobulados. La última ampliación la llevó a cabo Almanzor en 987, en su parte este, y dejó descentralizado de este modo el muro de la quibla. El sistema de doble arquería de las crujías está inspirado en el acueducto romano de los Milagros de Mérida, al igual que la alternancia de las dovelas rojas y blancas. Esto responde a la doble necesidad de lograr mayor altura y solidez, que se consigue superponiendo dos elementos sustentantes: las columnas, que forman los arcos de herradura abajo, y en su parte superior los pilares sobre arcos de medio punto. Una de las obras más interesantes de este periodo es la mezquita del Cristo de la Luz en Toledo, de planta cuadrada y dividida en 9 tramos cubiertos con fascinantes cúpulas. Cuenta con un rico repertorio de bóvedas de crucería. Bien, entre las construcciones civiles destaca la mezquita, la ciudad palacio de Medina Zahara, localidad cercana a Córdoba, construida para la favorita de Abderramán III. Se trata de un palacio fortificado con funciones administrativas y ceremoniales. Urbanísticamente es de inspiración oriental, ya que carece de simetría y no existe en sí un centro propiamente dicho, no es geométrica.
Se emplaza en un lugar con abundantes terrazas y jardines. Los sistemas constructivos y decorativos guardan relación con los que se emplearon en la mezquita de Córdoba. Los muros de piedra fueron revestidos por placas de mármol con decoración de talla bisel, tal y como se aprecia en el célebre Salón Rico. Tras la muerte de Almanzor y de sus hijos, el califato inició un periodo de crisis que terminó con su fragmentación en los reinos de taifas, 1031-1090. En el plano artístico, en esta época se acentuó la tendencia decorativa y barroca que ya había caracterizado la última fase de la etapa del califato. Se buscaba una arquitectura para impresionar, muy lujosa, pero en materiales pobres y recubiertos de yesos coloreados a fin de conseguir ricos efectos decorativos de forma económica. De ahí que muchas construcciones se hayan perdido de esta época. Los principales focos artísticos se localizan en Zaragoza, en Toledo y en Andalucía. En Zaragoza destaca el Palacio de los Beni Hud, la Aljafería. En Toledo se conservan algunas construcciones como la muralla. En Andalucía son interesantes las alcazabas, recintos amurallados de Málaga, de Almería y los Baños del Darro, en Granada. En 1086, los almorávides cruzaron el estrecho en apoyo de el Taifa de Sevilla, derrotaron a Alfonso VI en Sagrajas y ocuparon buena parte del territorio de manera efectiva. Su poder se deshizo en 1145. Tras la formación de unos segundos reinos de taifas, los almohades, defensores de la ortodoxia y la unidad religiosa, ocuparon Al-Ándalus. Fueron derrotados en la batalla de las Navas de Tolosa del año 1212. El arte de las dinastías africanas va a suponer una reacción contra la tendencia decorativa y barroca de los reinos de taifas, en gran parte motivados por su ortodoxia religiosa y su marcado componente militar, que predispone hacia un carácter más austero y sólido de las construcciones. La escasa decoración exterior se limita a una red de rombos, fruto de la superposición de los arcos polilobulados llamada sebka. En África, los almorávides dejaron una extraordinaria producción artística que ejerció una gran influencia posterior en el arte hispano-musulmán. Es el caso de la cúpula de la mezquita de Tremezén, de nervios entrelazados sin cruzamiento en el centro, similar a las cúpulas califales. Sin embargo, las mejores obras del territorio peninsular son las del periodo almohade y se localizan exactamente en Sevilla. La antigua mezquita sevillana fue demolida por los cristianos para construir la catedral gótica. De ella solo quedó la Giralda, su alminar. Esta torre data de finales del siglo XII, cuenta con una decoración mediante 3 calles con sebka y guarda una estrecha relación con el alminar de la mezquita de Kutubilla de Marrakech, también de época almohade. Las construcciones militares son lo mejor de la arquitectura almohade. Un excelente ejemplo es el Alcázar de Sevilla, cuyo patio del yeso cuenta con 7 arcos polilobulados sobre pilares y columnas. Las alcazabas están organizadas mediante un sistema de doble muralla y una serie de torres situadas en lugares de defensa estratégicos. Son las torres albarranas. La Torre del Oro sevillana es una de ellas. Tras la expulsión de los almohades y la formación de los terceros reinos de taifas a partir de 1231, se creó el Reino Nazarí de Granada. En 1238 es un estado de linaje sirio que se extendía desde Tarifa hasta el Cabo de la Gata. La geografía del territorio, su poder económico como fuente de ingreso para los reinos cristianos y las vicisitudes internas castellanas permitieron su permanencia en la península ibérica hasta el año 1492. Desde el punto de vista artístico, el arte nazarí supuso un momento de espectacular florecimiento, el canto de cisne, fruto de la prosperidad económica que conoció el reino en los últimos tercios del siglo XIV. La arquitectura nazarí hizo hincapié en fórmulas genuinamente árabes sin ningún tipo de influencia occidental. Utilizó la columna nazarita de fuste delgado, liso, rematado por varios collarinos, que además cuenta con un peculiar capitel formado por un cilindro decorado con lacería y rematado por un cubo con decoración en ataurique.
Los arcos más empleados son los de medio punto peraltados y también los polilobulados. La bóveda de mocárabes, ampliamente utilizada, parece estar inspirada en las mocarnas. Se trata de un conglomerado de nichos geométricos y simétricos que simulan estalactitas y que cubren toda la superficie. En cuanto a materiales, se mantiene la tradicional dicotomía entre un exterior rudimentario y unos interiores suntuosos y lujosamente decorados. Se emplea el yeso, el estuco y la madera, hasta también el ladrillo y hasta la piedra. El arte de los nazaríes acentúa la tendencia decorativa y barroca que ya se había iniciado en época de los taifas. Se busca una arquitectura para impresionar de materiales realmente pobres, pero recubiertos de magníficos alicatados y yeserías. La Alhambra, el Castillo Rojo, es la ciudad palacio construida sobre una fortaleza taifa en la ciudad nazarí de Granada. Según el experto en arte islámico Robert Irwin, entre otros, fue el rey Muhammad III quien transformó el conjunto anterior en una ciudad palatina. En ella se distinguen tres unidades: la Alcazaba, la Casa Real y la Ciudad Laboral. La Alcazaba está integrada por el conjunto de fortificaciones con una muralla que rodea el perímetro, en la que destaca la Torre de la Vela. La Ciudad Laboral ocupa una extensa zona que estuvo dedicada a talleres y dependencias del servicio, donde vivía el personal de palacio. Y aunque sus construcciones están muy mal conservadas, quedan restos de la mezquita y del cementerio. Y finalmente la Casa Real o Casa Vieja está formada a su vez por tres partes: el Meksuar o sala de audiencias, el Diwan y el Harem. El Meksuar, que es la parte pública, incluye el cuarto dorado, la oficina de apelación ante el rey y el patio del cuarto dorado. El Diwan es la parte oficial de carácter semipúblico. Está constituido por el cuarto de Comares, el salón del trono, la sala de la barca, que el nombre viene de baraka, que significa bendición, y el patio de los arrayanes, con una alberca. Y el harem es la parte privada del sultán. Está articulado en torno al patio de los leones, de planta rectangular y provisto de una fuente en el centro. En los lados cortos, el patio cuenta con sendos pórticos y dos pabellones que dan lugar a la sala de los reyes y de los mocárabes, y en los largos se encuentran la sala de los dos hermanas y de los abencerrajes. El conjunto se completa con el patio de Araxa, el mirador de Araxa, el patio de la Reja y el peinador de la reina. El Generalife, situado frente a la Alhambra, era una residencia veraniega de los sultanes nazaríes. Lo más llamativo del conjunto son sus jardines, donde las flores y los juegos del agua constituían su principal encanto. Vamos a estudiar ahora las artes suntuarias andalusíes y su persistencia en los reinos hispanos cristianos peninsulares. Las artes suntuarias ocuparon un lugar privilegiado dentro del arte islámico, tomando como punto de partida sus tradiciones originarias, étnicas y geográficas. Los musulmanes desarrollaron un gusto y una gran calidad en la fabricación de objetos suntuarios. Fuera del ámbito hispano se conservan magníficos ejemplares que dan testimonio de todo ello. Así, por ejemplo, el periodo abasí conoció un importante desarrollo de la cerámica, llegando a descubrirse la técnica que posibilitó el reflejo metálico en las piezas de alfarería. Las producciones artísticas de los ayubíes revelan un refinado ambiente cortesano que se tradujo en esmeradas obras de metalistería y en la utilización de una técnica de vidrio esmaltado y dorado. Con la desintegración definitiva del califato abasí y la invasión de los mongoles a mediados del siglo XIII, se empezaron a hacer patentes las influencias chinas en la cerámica, los tejidos y la pintura. Las artes suntuarias también lograron brillantes expresiones bajo el gobierno de los mamelucos en el Cairo. Durante los primeros siglos del Imperio Otomano, la cerámica alcanzó otro momento de gran esplendor. En el mundo hispano-musulmán, esta tradición se manifiesta de forma evidente en todas sus variantes, desde los objetos de lujo, objetos que muestran una elevada calidad y refinamiento, hasta objetos de mobiliario
de uso doméstico y también los textiles. Las piezas suntuarias eran regalos de buena voluntad a los embajadores y a sus damas. Se sabe que en Córdoba existían importantes talleres de objetos de lujo, entre los que destacan dos tipologías realizadas frecuentemente en marfil, ambas con decoraciones a base de motivos figurativos, epigráficos, autoiriques y lacerías. Son los botes y las arquetas. Los botes, en forma cilíndrica, con tapas semiesféricas, servían para guardar perfumes o joyas, si por ejemplo el bote de Almugira. Y entre las arquetas rectangulares destaca la arqueta de Leire, de época califal, realizada por el artista Faray con excepcionales relieves figurativos. También es notable la arqueta de Palencia del siglo XI, del artista Abd al-Rahman ben Zayyan. Y en metalistería se conservan buenos ejemplos, como el famoso ciervo de Córdoba del siglo X, procedente de Medina Zahara, o la arqueta de Hixam II, con alma de madera y revestimiento de plata repujada. En cerámica sobresalen los jarrones de la Alhambra, de loza dorada, entre los que destaca el jarrón de las Gacelas. De gran calidad técnica es esta obra, todas son de gran calidad técnica. No podemos dejar este apartado sin mencionar los magníficos textiles nazaríes que continuaron el trabajo califal del periodo anterior y lo llevaron a la excelencia. Las producciones suntuarias hispano-musulmanas, por su relación de vecindad con el occidente cristiano, se convirtieron para este en un referente de primer orden. De hecho, una parte importante de sus obras han llegado a nuestros días conservadas a través del mundo cristiano, en el que su calidad se apreciaba sobremanera, y ahora vamos a ver por qué. Bueno, por un lado por su valor material, como por sus méritos estéticos, ya que fueron el objeto de la atracción de los saqueos cristianos. Estas piezas pasaron en muchas ocasiones a ser exhibidas como trofeos de guerra en las importantes iglesias y catedrales. Según afirma Antonio Montplet, doctor de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid, las necesidades litúrgicas transformaron su carácter civil, convirtiéndolas en objetos sagrados venerados por los fieles cristianos, lo que ha permitido su conservación de muchos de ellos, de muchos ejemplares, y que hayan llegado en perfectas condiciones de estado. Gracias a ello, la influencia de la decoración islámica fue patente en las producciones artísticas cristianas, que incorporaron a los repertorios románicos motivos ornamentales de raigambre musulmán y oriental. Como vemos, cristianos y musulmanes se influenciaron mutuamente. Fruto de esta relación e influencia surgió el fenómeno mudéjar en los reinos hispánicos. Por mudéjar se denomina a la población musulmana que, después de la conquista cristiana, pudo seguir viviendo en las ciudades o en los territorios, conservando su autonomía religiosa y también jurídica. Esta situación se inició en el siglo XI y finalizó con la expulsión de los moriscos entre 1609 y 1612 por Felipe III. El desarrollo del arte mudéjar coincide con los estilos románico, gótico, nazarí y renacentista, lo que implica que los elementos originales y las influencias se mezclen constantemente. La arquitectura mudéjar tiene una personalidad propia, que parte de una concepción espacial y una decoración más en deuda con el arte musulmán que con el occidental cristiano. Utilizan ladrillo, la mampostería, el yeso y la cerámica como principales componentes. Los materiales, como vemos, eran pobres, pero fueron manejados con gran destreza por los alarifes, maestros de obras, que enmascaraban con la ayuda de la profusión decorativa su escaso valor desde un punto de vista constructivo. Las cubiertas son adinteladas y de madera. Las bóvedas se reducen a aquellas que cubren el espacio del ábside de las iglesias. Los arcos son muy variados, desde los de herradura o lobulados hasta los de medio punto. La decoración es muy importante. Utilizó de forma abundante elementos geométricos de acerías o atauriques, especialmente en las techumbres de madera. También utiliza la cerámica vidriada, en combinación con los ladrillos que se disponen en paralelo o en espiga para conceder un valor estético al paramento.
El mudéjar cortesano recogía la tradición decorativa almohade y posteriormente la nazarí. Trabajaron en él constructores musulmanes hasta el punto de que en muchas ocasiones se trataba de auténticos edificios islámicos adaptados a esquemas y planificaciones cristianas. El mudéjar popular se desarrolló en zonas alejadas de las grandes obras arquitectónicas del momento, que eran las catedrales y los palacios. Hay varios focos, entre los que destaca el mudéjar leonés, donde encontramos las iglesias de San Tirso y San Lorenzo, ambas del siglo XI, y más duradero en el tiempo fue el foco aragonés, en el que destaca la Torre de San Martín en Teruel del siglo XIV. En resumen, podríamos decir que el arte islámico es el estilo artístico desarrollado por la cultura generada por la religión musulmana. Para designarlo, también se aplica incorrectamente el término arte árabe. Este error procede de una inexacta utilización de su significado, puesto que de las dos acepciones del término árabe, una es étnica, mientras que la otra es lingüística. El arte musulmán o islámico de la península ibérica recibe la denominación de arte hispano-musulmán, es el arte andalusí. En esencia, se trata de un estilo al servicio de la religión y fuertemente determinado por ella. Mahoma, en su intento por evitar la idolatría, que caracterizaba a las tribus de beduinos, prohibió la representación de la imagen de Alá, hecho que se manifiesta en el predominio de la arquitectura sobre el resto de las artes plásticas. No obstante, estas también han ocupado un espacio de gran interés dentro del arte islámico. La enorme extensión del territorio por donde se extendió el Islam tuvo como consecuencia importante en el plano artístico el surgimiento de distintos focos locales, con rasgos y peculiaridades y características propias diferenciadas en cada uno. A pesar de ello, en comparación con otras religiones, como por ejemplo la cristiana, o culturas como la europea, el arte islámico desarrolló un lenguaje bastante similar en tan dilatado periodo de tiempo y espacio geográfico. De hecho, hoy en día podríamos seguir hablando de arte islámico.